Bueno, saludos desde España, Sevilla, y en primer lugar daros las gracias a los organizadores de este Congreso Iberoamericano online de análisis de la conducta por habernos invitado, tanto a mi compañero Andrés García como a mí mismo. Me llamo Santiago Jumea, como os digo, y bueno, voy a hablar de análisis de la conducta indirectamente. Es decir, voy a hablar de la psicología. ¿Qué es la psicología? Que es una ciencia que siempre ha andado como muy perdida, como buscando su objeto de estudio, y voy a intentar analizarlo desde el punto de vista del análisis funcional de la conducta y de alguna forma, en mi respuesta a lo que es la psicología, implícitamente va claro que la psicología, que creo que es la correcta, es la que es más implícita en el conductismo en general y en el análisis de la conducta en particular. Bien, lo primero que nos preguntamos siempre en psicología, cuando empezamos a estudiar en psicología, yo digo ya desde los años 70 que empecé a estudiar en la Universidad de Barcelona, psicología, y ya se hacían esas preguntas, y hace más de 40 años ya se hacían esas preguntas, ¿no? Es decir, si era una ciencia natural, si era una ciencia humana, si era una ciencia de la mente, más modernamente si es una neurociencia, ¿no? Con lo cual siempre nos encontramos con problemas de delimitación, de diferenciación, de discriminación, diríamos técnicamente, con lo que es el comportamiento o el trabajo de un sociólogo, o de un biólogo, o de un antropólogo, o de un otólogo, o de un neurólogo o un fisiólogo. Siempre hemos tenido, digamos, unas relaciones extrañas con la medicina, con la neurología, la fisiología, la biología, la etología, la antropología, la biología o la sociología. Esto no se soluciona acudiendo a la palabra mágica, ¿no? Es que la psicología es una ciencia multidisciplinar, o es que hay una ciencia por excelencia, que es las neurociencias, que incluyen una serie de disciplinas. Pero para que algo sea multidisciplinar, previamente tiene que existir una disciplina. Porque si no existe una disciplina con un objeto de estudio claro, con un lenguaje común, con unas técnicas de investigación validadas y aceptadas comúnmente por todos, si no existe eso, es decir, pues no puede existir una correlación entre disciplinas que están perdidas, ¿no? Entonces, claro, el tema no se soluciona con el multidisciplinar. Voy a contar un poco lo que es la evolución de la psicología, por lo menos desde que yo la conozco, desde los años 70. Sitúo ahí mi primer año de estudiante como psicólogo, en 1971, y el año actual. ¿Y qué he observado yo durante estos años, en la psicología española al menos? Porque supongo que es una tendencia universal, ¿no? Y también en la latinoamericana, aunque quizás menos exagerado que en España. Pues bueno, cuando yo empecé a estudiar psicología, la psicología estaba dominada en los años 70 por teorías en las cuales lo fundamental era la psicología de la mente entendida como algo espiritual, como algo diferente a el cuerpo. El objeto de la psicología era el estudio de los procesos mentales y la psicología estaba muy marcada en aquella época por lo que eran las teorías dinámicas. Fue evolucionando el tiempo y tras un muy breve paso por el conductismo, pero que además nunca fue mayoritario en España realmente, hay que tener en cuenta que España es un país fundamentalmente de religión católica y de soldados y sacerdotes, y esa tradición se nota mucho. Y pasamos rápidamente al nuevo sacerdocio, el actual, que es la psicología entendida como una reducción al cerebro, es decir, como un estudio del cerebro. Hoy en día todo es neurociencia, a todo se le añade el neuro y parece que adquiere, a partir de añadir ese prefijo neuro, adquiere una especie de prestigio universal, que si neuromarketing, que si neuroeconomía, que si neuroestética y, por supuesto, neuropsicología. En realidad, siempre hemos estado un cuerpo invadido por alguien. A mí me recuerda mucho esto a la famosa película de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? En distintas versiones. Ahí tenéis las 3 versiones que se hicieron del clásico, en donde aparecían unos seres extraterrestres que acababan dominando, digamos, a la persona, poseyendo a esas personas, y esas personas se comportaban en realidad como seres extraterrestres o en beneficio de esa nueva raza que nos había invadido, ¿no? Pues un poco esto me recuerda a mí lo que es la psicología. Es decir, la psicología siempre se estudia a un ser que está controlado por otro ser que vive en su interior. Este otro ser puede ser de características mental o de características físicas como el cerebro, pero es un segundo ser que lo habita, que lo posee, que lo domina y que toma todas las decisiones, etcétera, por él, ¿no?
Fijaros que en la psicología actual, contemporánea, reduccionista, se habla de cosas como que el cerebro siente, el cerebro planifica, el cerebro almacena y el cerebro toma decisiones. Bueno, yo diría un poco de broma que sí, pero ni el cerebro te hace la comida, ni el cerebro te saca al perro de paseo, ni el cerebro te hace el amor, ni te escribe la tesis doctoral. Es decir, esto es lo que se llama la falacia mereológica, ¿no? Y es un primer error categorial. Atribuimos una propiedad a un elemento, atribuimos una propiedad de una categoría a la que él no es más que un elemento de la categoría, no es la categoría, ¿no? Es decir, la categoría que estamos hablando aquí es el ser humano, el que se comporta, o el individuo, o el organismo, me da igual me queda ser humano o no. Y, sin embargo, estamos atribuyendo a una parte de ese sujeto la totalidad, una característica que es total, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el cerebro siente, ¿sí? ¿Seguro? Si no tuviéramos órganos sensoriales, solamente un cerebro solo y aislado siente. El cerebro planifica, ¿sí? El cerebro toma decisiones, ¿seguro? Un cerebro al que no se le hubiera introducido la información acerca de las consecuencias de la propia conducta, lo que es la famosa conducta de elección, tendría información como para poder decidir o para poder planificar. ¿Es que acaso no es tan importante o incluso más importante esa información, esas experiencias que el sujeto ha vivido, esas tomas de decisiones que ha ido adoptando a lo largo de su vida para explicar las tomas de decisiones actuales? Esas tomas de decisiones no son solamente el cerebro, es todo el ambiente que rodea al sujeto, etcétera. Decimos que el cerebro almacena, ¿seguro? ¿Dónde está guardado, etcétera? Son todos, si os fijáis, lo que se llama la falacia mereológica, el error de atribuir a una parte del sistema una propiedad que es típica o característica de todo el sistema. En definitiva, como os decía antes, es el fantasma de la máquina, ¿no? Lo que ha dominado a toda la psicología por una sencilla razón, porque prácticamente el 90% de la psicología es dualista, es decir, entendió la psicología a la manera cartesiana. Una cosa es la mente o espíritu y otra cosa es el cuerpo. Descartes era un señor muy sensato. Él pensaba que existían dos realidades, la materia y el espíritu, y en consecuencia hizo todo un sistema dualista partiendo de una dualidad ontológica, que existían dos realidades. Pero claro, es que a partir de Descartes nos hemos cargado a nivel ontológico una de las partes, es decir, hoy en todo el mundo es muy moderno y muy materialista, pero sigue utilizando toda la lógica cartesiana, es decir, existen dos materias, la materia directamente observable, es decir, el sujeto comportándose, y la materia inferida, la materia deducida, la materia, digamos, de alguna forma espiada a través de indirecta, a través de manifestación indirecta como es la conducta, que sería la materia gris o la materia del cerebro o lo que fuera, ¿no? O la mente como sistema conceptual. En cualquier caso, está claro que si crees en el fantasma dentro de la máquina, tu disciplina será siempre un cazafantasma. Bien, nos dejamos ahora un poco de broma y vamos a ver ahora un vídeo en el que voy a introducir va a introducir el propio autor, Gustavo Bueno, lo que es la teoría del cierre categorial. Es un vídeo muy cortito, de 5 minutos, pero que nos va a servir para seguir intentando profundizar en esto de qué es la psicología y cómo vemos la psicología desde el punto de vista del análisis de la conducta. Vamos a dar una noción muy general, muy abstracta, del cierre categorial. Vamos a proceder de un modo casi léxico. Desde el punto de vista léxico, diríamos, el cierre categorial pues consta de las palabras cierre y categorial, como es evidente. Por cierre entendemos el concepto común en lógica o matemáticas, según el cual una multiplicidad de términos de un campo, por ejemplo los números naturales, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando está definido en ese campo una operación tal que componiendo dos términos, o más, pero vamos, dos términos, da lugar a un tercer término que pertenece al campo y por tanto que mantiene las relaciones con los anteriores, que mantenían los términos operados entre sí, entonces hablamos de que el campo está cerrado con respecto a la operación R y la operación asterisco y la relación R. Por ejemplo, el campo de los números naturales, 1, 2, 3, 4, y la operación más, y la relación igual, mayor o menor que, pues todo número natural, 3 más 2
es igual a 5, que también tiene relaciones con los anteriores y que pertenece al campo. Es que el cierre entonces define una especie de campo inmanente en el que están definidas las operaciones, los términos. Lo de categorial viene por lo siguiente, porque las categorías, todo el mundo sabe, las categorías son una idea fundamental introducida por Aristóteles que subrayan el carácter del universo como dividido en dominios hasta cierto punto irreductibles los unos a los otros. Es decir, desarrollando la idea platónica de la Chiproque, donde no todo está relacionado con todo, la idea de categoría está dentro de esta teoría de la Chiproque platónica, pero concretada en determinados dominios o campos que tienen cada uno una legalidad o una estructura característica, sin perjuicio de las involucraciones con los demás, y entonces estas categorías, según Aristóteles, mejor dicho, algunos escolásticos sucesores suyos, por ejemplo, Bonetus, etcétera, pues las tomaban, la lista de categorías de Aristóteles, como criterios para dividir las ciencias. Habría una ciencia de la distancia, otra ciencia de la cantidad, otra de la cualidad, etcétera. Al aplicar a las categorías de Aristóteles la idea de cierre, lo que queremos significar es que estas categorías no son anteriores al proceso de cierre operatorio interno, sino que resultan del propio proceso operatorio. De manera que diríamos que hay tantas categorías como ciencias, no hay tantas ciencias como categorías. Las consecuencias más inmediatas de este enfoque sería la siguiente. Primero, que cada ciencia tiene un sistema de operaciones, no una operación solo, porque entonces tendríamos un cierre puramente operatorio o tecnológico, no un cierre de una sola operación, sino de varias operaciones entretejidas que, aplicadas a un campo, determinan una suerte de espacio de inmanencia de esa ciencia y, por tanto, que hay múltiples ciencias, es decir, que la teoría del cierre categorial se opone principalmente a la idea de la ciencia como la ciencia única en singular. No hay una ciencia, hay múltiples ciencias y cada una de ellas está definida por el cierre categorial. En segundo lugar, la teoría del cierre sugiere que una ciencia no es, por tanto, una especie de conocimiento del mundo, una especie de conocimiento que los sujetos humanos pues adquieren sobre los objetos del mundo, sino que la ciencia ni siquiera es conocimiento, propiamente dicho, que no es epistemológica, sino gnoseológica, precisamente, en el sentido que utilizamos la expresión. Entonces, según esto, una ciencia no es una aplicación, diríamos, una aplicación de alguna construcción previa, de como sostiene las concepciones teoreticistas de la ciencia, de unas condiciones previas que luego se aplican a la realidad de un modo más o menos adecuado para hacerlas verdaderas, ¿no? Sino que esta teoría de la ciencia, que supone una duplicación del mundo, claro, el mundo real y el mundo conocido, pues es una duplicación que es inexplicable y que precisamente se trata de evitar. Tampoco se supone que la ciencia es una descripción en la cual los objetos en el mundo se pliegan completamente a la descripción de la ciencia, puesto que la descripción no es simplemente, o sería puramente caótica, tan caótica como fueran viniendo los datos de la experiencia. Ni tampoco, por supuesto, la ciencia es una construcción interna, más o menos coherente y orgánica, que no se va a aplicar a ninguna realidad, pero sí que la realidad puede desmentirla. Esta es la teoría del poperismo, la teoría del falsacionismo. Lo que supone la teoría del cierre categorial es que es el mundo mismo, o el dominio del mundo, la materia misma, la que está incluida en el propio cierre. Y por tanto, que la ciencia es una intervención o una incorporación del propio mundo a la realidad mediante los aparatos, mediante las propias intervenciones sobre el mundo, y por lo tanto que las ciencias no son meramente especulativas con respecto al mundo o al conocimiento, sino que implican una actividad de organización sobre el mundo en círculos relativamente inmanentes y cerrados, en los cuales puede producirse la verdad. Bien, he tomado estas palabras del profesor Gustavo Bueno de su teoría del cierre categorial, donde él explica la teoría del cierre categorial,
no porque sea especialmente aficionado a fundamentar lo que hago en términos de teoría filosófica. La filosofía está bien, la filosofía sugiere, pero en cualquier caso no creo que sea ninguna validación el hecho de seguir o no tal teoría psicológica. Bueno, sí me parece que hay dos ideas o dos conceptos que son muy cercanos al análisis de la conducta en esta concepción del profesor Gustavo Bueno. La primera de todas es que esas categorías en las cuales se va organizando la ciencia, ¿no?, las construye el propio proceso operatorio, según el profesor Bueno. Es decir, no existe un estudio psicológico previo a la actuación de los psicólogos. Somos los psicólogos los que construimos el objeto, ¿no?, por alguna forma. Este sería construyendo a través de las propias operaciones con los elementos y los términos psicológicos. Esta es la primera idea. Es decir, los conceptos psicológicos son el resultado de operar los psicólogos con elementos y términos psicológicos. Y la segunda tiene que ver con el concepto de cierre. La psicología será una ciencia el día que haya logrado un cierre, es decir, el día en que, cuando operas con términos psicológicos, en términos de relaciones entre ellos, etcétera, da lugar a nuevos términos psicológicos, no a términos que no sean psicológicos. De la misma forma que en el ejemplo que ponía él, cuando establece la relación de igualdad o de mayor que o menor que entre dos números naturales, y estableces una operación con ellos, por ejemplo, una suma, una multiplicación, cualquier operación con ellos, el resultante es un número natural también. Y por lo tanto, y en consecuencia, no pertenece, digamos, a otra categoría. Es decir, tú sumas dos números y no te aparece una letra. ¿De acuerdo? Pues en ese sentido, es decir, tú operas con términos psicológicos y deberías obtener términos psicológicos. Bien, vamos a hacer un poco repaso de estos conceptos, entonces. Si las categorías no preexisten y las construye el propio proceso operatorio, entonces todo este sistema que nos ponen de organización de la naturaleza, desde, si queréis, el nivel subatómico hasta lo que sería una comunidad, un ecosistema, etcétera, en el fondo la materia es un continuo. Es decir, en el fondo estas categorizaciones son categorizaciones que nosotros hacemos con respecto a la materia. Ojo, claro, nosotros somos parte de la materia, claro, naturalmente. Es decir, nosotros podemos fijarnos, por ejemplo, en los átomos y en las moléculas, o por ejemplo nos podemos estar fijando en un ecosistema. En función de cuáles son los estímulos de la naturaleza que controlan nuestra conducta, vamos, siendo controlados por esos estímulos, vamos haciendo conductas, comportamientos verbales y no verbales, y vamos, por tanto, estableciendo la categoría que nos es específica, que no es nuestra, ¿no? Vamos un poco a recordar un tema de la categorización, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 4 estímulos que formalmente son muy diferentes, ¿no? Una señal de stop, un guardia haciéndote la indicada de que pare, un semáforo en rojo y la palabra pare. Esas 4 cosas formalmente son diferentes, pero en la historia del individuo, es decir, operando con ella, sabe que si en ese momento, ante cualquiera de esos estímulos, pisa el freno, puede evitar una multa o un accidente de tráfico. Lo que hace común a esas cosas no son sus similitudes formales, ni sus similitudes lógicas, ni, digamos, no sería la generalización de estímulos. Lo que hace común a esas 4 señales o a esos 4 estímulos es precisamente el compartir una historia funcional. Es decir, en presencia de esos estímulos, la conducta de pisar el freno fue negativamente reforzada por evitar, como digo, una multa o un accidente. Es este el tipo de categoría que nos interesa, estas categorías funcionales, es decir, los sujetos, los científicos, operan sobre el mundo y construyen categorías funcionales sabiendo que ante esto y esto y esto voy a obtener tales resultados, tales consecuencias, ¿no? Por supuesto que las categorías no son solamente antecedentes, como en este ejemplo, también son consecuentes. Por ejemplo, una lista de cosas que te van a reforzar. Una categoría funcional reforzador positivo indica aquel conjunto de cosas que van a aumentar ciertas conductas en determinados ambientes, etcétera. El reforzador negativo, aquel tipo de cosas que si son contingentes a la conducta van a reducir su probabilidad, etcétera. Pues bien, la pregunta sería entonces, ¿qué características de la materia tienen que controlar o controlarán antecedentemente nuestra conducta como psicólogos? Cuando actuamos como psicólogos, ¿cuáles son los estímulos antecedentes? Bueno, técnicamente, los estímulos discriminativos que deberían de hacer más o menos probable nuestro comportamiento. Y deberíamos hacernos la pregunta, ¿debemos de fijarnos en un sujeto o varios sujetos? Creo que el análisis de la conducta y la mayoría de las corrientes psicológicas estarían de acuerdo en que
la psicología trata del comportamiento del individuo, no del conjunto de individuos. Así establece diferencias, por ejemplo, con cosas como la sociología, la etología, la historia o la antropología. Es verdad que la psicología social a veces anda confundida. En realidad, la psicología social suele tratar sobre el comportamiento de un individuo y cómo éste es alterado por la presencia de otros individuos, es decir, del grupo. Bien, esto sería psicología, puesto que el objeto de estudio que llama tu atención, es decir, que controla discriminativamente tu conducta como psicólogo, es la conducta de un individuo, no de varios individuos. Otra pregunta que podríamos hacernos es si cogemos al individuo y lo troceamos, ¿no? Como decía antes, hay gente que trocea al individuo y se centra solamente en el cerebro. Entonces, claro, en lugar de llamarse psicólogos, deberían llamarse cerebrólogos o algo así. Pero, en cualquier caso, si estudiamos al sujeto troceado, por ejemplo, para eso está la fisiología, la anatomía o la neurología. Es decir, que no estudia más que el comportamiento de subsistemas o de partes del sistema. Pero, naturalmente, creo que también estaríamos de acuerdo, la mayoría de las corrientes psicológicas, desde luego el análisis de la conducta, por supuesto, en que al sujeto no hay que por qué trocearlo. Es decir, el sujeto es justo nuestro objeto de estudio. Es decir, deberíamos de centrar nuestra atención en todo lo que hace un sujeto entero, no un trozo del sujeto o un subsistema del sujeto. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando se estudia la psicología de la percepción, cuando yo estudiaba la psicología de la percepción, pero creo que son errores que incluso han aumentado con la época, con los años, en que se dedicaba una enorme cantidad de tiempo al estudio del ojo. Por ejemplo, el estudio del ojo rojo, el estudio del sentido del olfato, el sentido del algo. Bueno, oiga, pero se dedicaban muy poco a lo que era, por ejemplo, la discriminación, o lo que era, por ejemplo, el aprendizaje discriminativo, que son elementos fundamentales en los que está implicado todo el sujeto, no solamente sus ojitos. Si el estímulo es visual, los ojos cumplen una función, pero no es la única función, etcétera, ¿no? Si vamos a trocear el medio, también conviene entender cómo lo troceamos. Y en esto es interesante el concepto de funcional, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos trocear el medio por sus propias estructuras. Es lo que hace la física. La física, por ejemplo, dividiría la materia en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa precisamente ¿qué? Precisamente los trozos del medio que cogemos, los cogemos si producen un mismo cambio en la conducta del sujeto. Nosotros no hablamos de líquidos, gaseosos, etcétera. Nosotros hablamos, por ejemplo, de reforzadores o de estímulos discriminativos, de reforzadores positivos, reforzadores negativos, estímulos discriminativos positivos, estímulos discriminativos negativos. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que varias cosas del medio, recordad el ejemplo anterior, que pueden ser formalmente muy diferentes, tienen la capacidad de probabilizar una misma respuesta, hacer más probable o menos probable una determinada respuesta. Es decir, esto sería un conjunto de trozos del medio que poseen cierta propiedad de modificar la conducta de un individuo concreto, naturalmente que tiene que ver con la historia del sujeto, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, y si nos fijamos, llegamos al concepto esencial de relación funcional, de operante clase y de relación funcional. Si la psicología estudia la conducta del sujeto entero sin trocear, si esos son los estímulos discriminativos a los que dirigimos nuestra atención, aquellos que controlan nuestro comportamiento como investigadores, y si además lo hacemos en términos de relaciones funcionales, no de relaciones formales, porque las relaciones formales son previas a la operación del psicólogo, pero la relación funcional es posterior a la relación del psicólogo. Es el psicólogo el que relaciona y dice, tanto el pare como la señal de stop como el guardia funcionan exactamente de la misma forma, es decir, probabilizan la respuesta de oprimir de oprimir el pedal del freno. Como bien dice Skinner, nada más y nada menos que en el año 1935, en su artículo sobre la naturaleza genérica del estímulo y la respuesta, dice: un estímulo o una respuesta son fenómenos, es decir, no son propiedades, por lo que debemos cambiar consecuentemente la definición bajo el principio de las clases. De acuerdo con esto, tanto el estímulo como la respuesta deben considerarse, tentativamente al menos, como términos de clase, cada uno abarcando una cantidad infinitamente grande de estímulos o respuestas particulares, pero que queda suficientemente bien definido por la especialización de una o dos propiedades. Lo que quiere decir con esto Skinner, claro, es eso, es decir, son clases de conducta. Un reforzador positivo, perdón, es una clase de estímulo, ¿no? Un estímulo discriminativo es una clase de estímulo, etcétera. Es decir, troceamos el ambiente desde el punto de vista funcional en función, precisamente, teniendo en cuenta qué cambios produce la conducta del sujeto y cómo controla la conducta del sujeto, si antecedentemente, consecuentemente, aumentando la probabilidad, disminuyendo la probabilidad, etcétera.
Las clases de estímulo las construyen las operaciones del sujeto y las clases de respuesta las construye el efecto sobre estas del medio. Es decir, los trozos de ambiente y los trozos del individuo lo va construyendo la propia interacción del individuo sin dividir, sin individuo como un todo, relacionándose con el ambiente. Y en nuestro análisis tomamos en cuenta aquellas propiedades que somos capaces de relacionar con el comportamiento de forma antecedente o de forma consecuente, y a su vez tomamos en cuenta la parte de actividad del sujeto que somos capaces de relacionarla con el ambiente. Eso es lo que nos diferencia como psicólogo del análisis de la conducta. Bien, ¿y cuáles son nuestros reforzadores? Es decir, ¿cuáles son los estímulos que deberían de reforzar nuestro comportamiento? Pues exactamente igual. No deberíamos como psicólogos ser reforzados por el comportamiento de conjunto del sujeto. Dijimos que para eso estén los sociólogos, los antropólogos, etcétera. No deberíamos de ser nuestro reforzador natural el comprobar cómo una glándula de un sujeto se activa o cómo se activa en un momento determinado un determinado músculo. Deberíamos de actuar, por el contrario, siendo reforzados por el comportamiento del sujeto. Es decir, el mayor reforzador que puede tener un psicólogo es que, por ejemplo, en muchos años de investigación con palomas, los reforzadores los obtenía cuando la paloma en su conjunto, no el pico de la paloma en su conjunto, a través de una historia de condicionamiento, conseguía, digamos, que picara allí donde yo quería, dentro de una pantalla táctil, picara en la parte de la imagen que yo esperaba, digamos, de alguna forma, porque, bueno, digamos, era un acierto frente a un error. Eso eran mis reforzadores, que han mantenido mi comportamiento y con el que he depurado determinadas metodologías, etcétera. Pues, bueno, para un psicólogo aplicado será el cambio en el comportamiento del sujeto como una totalidad en determinadas direcciones lo que hará efectiva su intervención o no, y lo que debería de mantener o no el que siguiera utilizando determinadas técnicas o cambiara a otras técnicas, etcétera. Bien, voy ahora a recordar otro aspecto que es importante dentro de lo que serían los estímulos discriminativos, ¿no?, y la formación de categorías. Cuando hablamos de discriminaciones, una de las famosos son cuando se hace un cambio desde una dimensión a otra dimensión, lo que se llaman cambios intradimensionales o cambios extradimensionales. Por ejemplo, cojamos estos dos estímulos de aquí arriba, el triángulo y el cuadrado, e imaginemos que el cambio tiene que ver con el color. Uno sería un estímulo discriminativo, otro sería el estímulo delta. Imaginemos, por ejemplo, que fuera el color. Si después de esta primera discriminación de arriba sometemos al sujeto a una segunda discriminación, la de abajo, es probable que obtuviésemos una mejora, es decir, esta segunda discriminación fuera más rápido. Esto es lo que se llama un cambio intradimensional. La explicación usual que se hace de esto, en la teoría de Macintosh, es que, bueno, con la primera discriminación el sujeto no solamente aprendió a discriminar entre los estímulos, aprendió cuáles de las dimensiones era la relevante. Es decir, esto va de colores, no va de formas. Aquí lo crucial es los colores. Si en la segunda parte, en efecto, en el segundo salto, nosotros el problema sigue siendo de colores, evidentemente esto acelerará, digamos, la adquisición, porque el sujeto ya, digamos, se fía solamente en la dimensión color y no en otras dimensiones. Sin embargo, si cambiáramos la dimensión en la segunda discriminación y hiciéramos un cambio en la dimensión, estaríamos retrasando la adquisición, porque lógicamente el animal estaba acostumbrado a responder en términos de color y ahora tendría que pasar en términos de forma. Quiero hacer insistencia en que cuando nosotros, como psicólogos, o como biólogos, o como físicos, establecemos relaciones con la materia, lo que hacemos es responder a ciertas propiedades sí y ciertas propiedades no. Ya hemos dicho y hemos explicado tentativamente que la psicología debería establecer las relaciones del sujeto con el medio en un contexto histórico. Bien, el problema es cuando somos entrenados en discriminar o en ser reforzados por determinadas dimensiones y después pasamos a otras dimensiones. Lógicamente, lo que ocurre entonces es que en la siguiente discriminación la adquirimos más lentamente, lo confundimos, aplicamos conductas que fueron efectivas ante la primera de las dimensiones, no tienen por qué ser efectivas ante la segunda de las dimensiones, etcétera. Lo que hace un investigador, un psicólogo, en general, es
conducta abstracta, ¿no? Conducta verbal abstracta es una de las operaciones más importantes a nivel teórico. Por supuesto que un psicólogo no solamente hace, un investigador no hace solo conducta verbal, es decir, manipula matraces si es químico, o manipula cajas de esquinas si es psicólogo, etcétera. Hace manipulaciones sobre la naturaleza. Pero una parte importante, por supuesto importantísima, es la elaboración de la teoría, etcétera. Es de naturaleza verbal. Y lo que hace son tactos, y tactos abstractos. Un tacto abstracto, recuerdo, es cuando un sujeto es capaz de emitir una conducta verbal, o es enseñado por la comunidad verbal, es decir, por el resto de los miembros de la propia ciencia, a utilizar un término que hace referencia a una propiedad específica y no a todas las propiedades del objeto. Es decir, los físicos no trabajan con coches, piedras, árboles o puentes, ¿no? Los físicos trabajan con abstracciones, ¿no? La masa, la velocidad, el espacio, etcétera, ¿no? Es decir, que son abstracciones que se pueden aplicar a muchos objetos diferentes, pero ellos no tienen en cuenta si es un puente o tal. Si está hablando, por ejemplo, de la masa, no está hablando de si es un puente, es una piedra o es un árbol, ¿no? Es decir, la masa es una propiedad que abstrae el físico, en este caso, de la materia. Estos serían los tactos abstractos, ¿no? Bien. Yo hablo aquí de intactos porque hay gente que se empeña en dar palabras a cosas que no existen. Por lo tanto no están tactando la naturaleza, lo que en el fondo están tactando son su propio comportamiento verbal, son palabras sobre palabras, es decir, la mayoría de los tactos de tipo mental o de tipo inferencias no son más que construcciones de palabras sobre palabras, es decir, no serían en sí mismos tactos en el sentido específico, ¿no? Los tactos, volviendo a cuando uno efectivamente lo que hace es tactos abstractos, pueden ser extensos, metafóricos y metonímicos. El tacto extenso es cuando uno es capaz de extender la utilización de la palabra más allá de donde fue aprendida, pero correctamente. Es decir, por ejemplo, si un niño ve varios puentes y se le dice esto es un puente, la sexta vez ve un puente que nunca había visto antes y dice eso es un puente, identifica correctamente el puente. Este es el tacto extenso y claro, es fundamental. Sin embargo, un tacto puede ser metafórico en el sentido de que utiliza alguna propiedad, no todas, pero sino alguna propiedad que es muy relevante y muy definitoria del proceso, pero lo utiliza en términos metafóricos. Por ejemplo, si alguien dice tu cabello es de oro, está haciendo referencia únicamente al color, que claro, es lo que quiere resaltar en el contexto, ¿no? Entonces dice es de oro, en lugar de decirte tú eres rubia, te dice tus cabellos son de oro, ¿no? En realidad es una utilización del tacto sugerente, digamos que en términos científicos podría ser incluso heurísticamente útil, en el sentido de que da ideas nuevas, pero ni qué decir tiene. Claro, si tú le aplicas las propiedades del oro al pelo, pues salvo el color, todo lo demás no funciona, ¿no? Finalmente, lo más desastroso de todo son los tactos metonímicos, en los cuales lo que el sujeto hace es utilizar una etiqueta verbal para una circunstancia que estaba allí accidentalmente asociada a lo que tú estás tratando. Por ejemplo, imaginémonos que el gobierno de Estados Unidos toma una decisión. Ocurre, o el presidente de Estados Unidos toma una determinada decisión política. Obviamente, casualmente, el gobierno de Estados Unidos reside en la Casa Blanca, ¿no? O el presidente reside en la Casa Blanca. Y entonces dices metonímicamente, la Casa Blanca tomó una decisión. Pues una casa como no tomó una decisión. Pero el uso metonímico, digamos, es pasaba por casualidad, o sea, se da la circunstancia de que era la Casa Blanca, ¿no? Pues bien, uno de los aspectos más importantes de errores que cometemos precisamente en psicología, por ejemplo, la psicología reduccionista cerebral, cuando se utilizan términos que funcionan dentro de un subsistema y se aplican a la totalidad del sistema, o al revés, términos que deberían de aplicarse a la totalidad del sistema se aplican en un subsistema, tienen que ver con tactos metonímicos, ¿no? Un sujeto está haciendo algo y casualmente ocurre que consume más, vamos, no casualmente, sí, pero ocurre que consume además más oxígeno en determinada zona del cerebro y eso se puede hacer a través de la neuroimagen, etcétera. Y entonces ya convertimos en causa esta imagen, ¿no? Bueno, oiga, cuidado, ¿no? Cuidado porque entre otras cosas hay que diferenciar lo que son las causas de lo que es la correlación, ¿no? El que algo circunstancialmente correlacione sistemáticamente con algo que un sujeto hace no quiere decir que ese algo sea necesariamente la explicación, ¿no? Y lo que hoy nos encontramos, desgraciadamente, en psicología es que
la mayoría de los términos que se utilizan fuera de lo que es la tradición del análisis de la conducta y la tradición conductista, la mayoría de los términos que se utilizan son una mezcla de términos que pertenecen a otras dimensiones, ¿no? Es decir, se intenta explicar el comportamiento, las relaciones del sujeto con el medio en función de etiquetas que en realidad estaban referidas a estos otros elementos de la materia que estaban allí disponibles y presentes, pero que eran puramente metonímicos, es decir, porque no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de lo que hace un sujeto, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, claro, a base de construcción de tactos metonímicos o metafóricos y de ausencia de verdaderos tactos, es decir, de saber exactamente cuáles son las dimensiones que tienes que abstraer como psicólogo, pues la psicología, que no el análisis de la conducta, resulta confusa y compleja. Termino con una frase en castellano que habla precisamente de los dos refranes españoles típicos, ¿no?, que hablan de confusiones, digamos, que pueden ser intradimensionales o extradimensionales. Fijaros, la primera dice: no confundan las churras con merinas. Son dos tipos de ovejas. Efectivamente, tú puedes confundirlos. Bueno, estaría dentro del ámbito de las ovejas o de la ciencia de las ovejas, y bueno, tendrías una confusión interna dentro de la propia ciencia, no tan peligrosa. Pero la segunda es mucho más común en psicología, que es cuando dice el refrán: no hay que confundir la velocidad con el tocino. Claro, evidentemente velocidad y tocino es que pertenecen a categorías absolutamente diferentes. Y dar propiedades de la velocidad al tocino o viceversa es precisamente lo que hacen muchos de los psicólogos contemporáneos y actuales. Y nada más, quiero decir simplemente que, bueno, todo esto que hemos descrito, de alguna forma nos llega a una conclusión. El análisis de la conducta goza de buena salud, entre otras cosas, porque no produce este tipo de errores y porque los analistas de la conducta tenemos un lenguaje común construido en base a tactos sobre dimensiones reales, no ficticias, que son tactos, es decir, sobre la naturaleza, abstractos, y que sabemos exactamente cuáles son las dimensiones que han dado lugar a esos tactos. Muchas gracias por vuestra atención y, de nuevo, reiterar mi agradecimiento.